los contribuyentes acogidos al régimen simple de tributación tienen la obligación de liquidar y pagar el anticipo del impuesto de renta y complementario. Pues no, los que se pasan al régimen simple ya dejan de ser contribuyentes del impuesto de renta y complementarios, o sea, dejan de pertenecer al régimen ordinario. Se pasan al régimen simple y las únicas reglas que cobijan al régimen simple son las de los artículos 903 a 916 del Estatuto Tributario, que ahora fueron reglamentadas con el decreto 1468 de agosto 13 del 2019, pero entonces en el régimen simple lo único que se va a hacer es una tributación sobre el ingreso bruto sin poder afectar ese ingreso bruto con costos, ni gastos, ni rentas exentas, nada de eso. Incluso tenemos una duda gigante de que al ingreso bruto tampoco se le va a poder afectar ni siquiera con devoluciones en ventas, porque el decreto reglamentario no dijo nada y el formulario este 2593 que liberó la DIAN para hacer por lo menos los anticipos bimestrales tampoco deja restar por ningún lado las devoluciones en venta. Entonces gravísimo que en el régimen simple se tributaría sobre el ingreso bruto y sin posibilidad ni siquiera restar las devoluciones en venta, sería gravísimo. Eso lo tendría que aclarar la DIAN mediante una doctrina aunque sea. Pero entonces en el régimen simple se tributa sobre el ingreso bruto, y se utilizan las tarifas pequeñas del artículo 908 y ahí sale el impuesto, pero no se tiene que hacer un anticipo al impuesto del régimen simple el año siguiente, no. En el formulario anual del régimen simple no va a existir ese anticipo al impuesto simple el año siguiente. Los que en el pasado sí estudiaron el monotributo, los monotributistas en el formulario anual, en el formulario 250, tampoco liquidaban anticipo al monotributo el año siguiente, entonces tampoco les va a pasar eso a los que se pasan al régimen simple. Ahora bien, hay una cuestión interesante, es con lo que pasaría con ese anticipo que se liquidó al cierre del 2018 para un contribuyente que hasta el cierre del 2018 sí pertenecía al régimen ordinario y liquidó un anticipo para el 2019, pero justo en el 2019 le da por pasarse al régimen simple. ¿Qué pasaría con ese anticipo? E incluso qué pasaría hasta con el saldo a favor que se le había formado allí al cierre del 2018 en su declaración de renta del régimen ordinario. ¿Qué pasa con esos anticipos y qué pasa con ese saldo a favor? Los podrán llevar a la declaración anual del régimen simple y resulta que ya el decreto 1468, ¿sí?, de agosto del 2019 aclaró que al menos el anticipo que habían liquidado para el 2019 sí se puede restar en la declaración anual del régimen simple. Eso lo dice el numeral 5.2 del artículo 1.5.8.3.11 que le agregaron al decreto único tributario 1625 del 2016, pero el saldo a favor que se había formado al cierre del 2018 no se va a poder arrastrar a la declaración del régimen simple porque lo prohíbe el artículo 1.6.1.21.29. Ese saldo a favor lo único que hay que hacer es pedirlo en devolución o compensación, y eso entonces, si al menos el anticipo al impuesto de renta que se había liquidado para 2019 sí lo pueden arrastrar al 2019, ahí se van a formar unos grandes saldos a favor, como lo estuvimos explicando aquí en ese artículo que se lo recomiendo. Si les interesa profundizar en el tema, pues le puedan sacar el ratico. Dice: arrastre del anticipo de renta hacia la declaración anual del régimen simple generará grandes saldos a favor. Y si al cierre del 2019 en la declaración del simple se va a formar un gran saldo a favor por arrastrar ese anticipo que se había liquidado en la declaración del 2018, pues entonces el gran saldo a favor no se pide en devolución, sino que hay que pedirlo hay que usarlo para pagar los anticipos bimestrales del 2020 o para la declaración anual del 2020, que es lo único que pasa. Entonces están ahí congelándole grandes saldos a favor a los que se estén pasando entonces al régimen simple.